Bienvenidos a este análisis narrativo de Full Metal Jacket, una de las películas de guerra más icónicas de la historia del cine, dirigida por el legendario Stanley Kubrick. Estrenada en 1987, esta película ofrece una visión brutal y sin concesiones sobre la guerra de Vietnam, dividiéndose en dos actos que exploran tanto el entrenamiento de los soldados como la crudeza del campo de batalla. Acompáñenos en este recorrido por una obra maestra del cine bélico. La película se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera sigue a un grupo de reclutas en el brutal campo de entrenamiento de los Marines en Parris Island, Carolina del Sur. Allí, el despiadado sargento Hartman somete a los soldados a un régimen inhumano de disciplina, insultos y abusos diseñados para convertirlos en máquinas de guerra. Entre los reclutas destacan Joker, Matthew Modine, quien mantiene una actitud sarcástica frente al proceso, y Gomer Pyle, Vincent D'Onofrio, un soldado torpe y con sobrepeso que se convierte en el blanco principal de las humillaciones de Hartman y sus compañeros. A medida que avanza el entrenamiento, Pyle, inicialmente inseguro e incompetente, sufre un cambio aterrador tras el constante abuso. Bajo la presión extrema, desarrolla una obsesión con la disciplina militar, convirtiéndose en un tirador excepcional. Sin embargo, el estrés psicológico lo lleva al borde de la locura, culminando en una escena impactante donde asesina al sargento Hartman antes de suicidarse en los baños del cuartel. La segunda parte de la película nos traslada a la Guerra de Vietnam, donde Joker ahora trabaja como corresponsal de guerra para la revista militar Stars and Stripes. A pesar de la aparente seguridad de su trabajo, termina en el campo de batalla, donde se une a un pelotón en una de las zonas de combate más peligrosas. Allí se reencuentra con su antiguo compañero de entrenamiento, Cowboy, y conoce a Animal Mother, un soldado agresivo que encarna la brutalidad del conflicto. El clímax de la película ocurre cuando el pelotón queda atrapado en una emboscada de un francotirador vietnamita en una ciudad en ruinas. Tras varias bajas, descubren que el tirador es una joven vietnamita, quien, gravemente herida, ruega por una muerte rápida. Joker, quien hasta ese momento había mantenido una actitud irónica sobre la guerra, enfrenta un dilema moral y finalmente le dispara, cerrando la película con una imagen perturbadora de los soldados marchando mientras cantan Mickey Mouse March, reflejando la deshumanización total de los combatientes. Full Metal Jacket es una obra maestra del cine bélico que destaca por su realismo implacable, su análisis de la psicología militar y su visión crítica de la guerra. Stanley Kubrick construye una narrativa en dos actos que contrastan el adoctrinamiento brutal con la crudeza del combate, mostrando cómo los soldados son moldeados y destruidos por la maquinaria militar. La primera mitad de la película es una de las representaciones más impactantes del entrenamiento militar jamás filmadas. Edward Lee Ermey, en el papel del sargento Hartman, ofrece una actuación icónica basada en su propia experiencia como instructor de los Marines, convirtiéndose en uno de los personajes más recordados del cine de guerra. Su interpretación es tan auténtica que gran parte de su diálogo fue improvisado, añadiendo un nivel de realismo pocas veces visto. La segunda parte nos sumerge en el horror del conflicto bélico, donde la línea entre el heroísmo y la barbarie se desdibuja. Matthew Modine brilla como Joker, un soldado que comienza con una actitud desafiante, pero que, al final, se ve obligado a confrontar la brutalidad de la guerra de manera directa. El resto del elenco complementa la película con actuaciones intensas que refuerzan la sensación de caos y desesperanza. Kubrick utiliza su característico estilo visual para narrar la historia con una precisión milimétrica, con tomas cuidadosamente compuestas y una iluminación que refuerza la atmósfera opresiva. La fotografía y el uso de colores fríos contrastan con la crudeza de la violencia, creando una experiencia visualmente impactante. La banda sonora, que incluye canciones icónicas de la época, refuerza el contexto histórico y añade una capa irónica al desarrollo de los eventos. A pesar de sus méritos, Full Metal Jacket no está exenta de críticas. La división en dos partes ha generado opiniones divididas, con algunos espectadores sintiendo que la segunda mitad carece del impacto de la primera. Además, la película no se enfoca tanto en la estrategia o eventos específicos de la guerra como lo hacen otras cintas del género, sino en el proceso de deshumanización de los soldados, lo que puede hacer que su ritmo parezca desigual para algunos. En definitiva, Full Metal Jacket es una película esencial dentro del cine bélico.
una obra que no glorifica la guerra, sino que la presenta como una experiencia destructiva y alienante. Con un guión afilado, actuaciones memorables y una dirección magistral, sigue siendo una de las películas más influyentes sobre la guerra de Vietnam. En definitiva, Full Metal Jacket es una película esencial dentro del cine bélico. Una obra que no glorifica la guerra, sino que la presenta como una experiencia destructiva y alienante. Con un guión afilado, actuaciones memorables y una dirección magistral, sigue siendo una de las películas más influyentes sobre la guerra de Vietnam. Calificación 8. En conclusión, Full Metal Jacket es una película que deja una huella imborrable en su audiencia. A través de su narración brutalmente honesta, Stanley Kubrick nos muestra el precio psicológico de la guerra y la deshumanización de los soldados. Con escenas inolvidables, diálogos impactantes y una dirección impecable, es una obra imprescindible para cualquier amante del cine. Si aún no la has visto, prepárate para una experiencia intensa y reflexiva. Hasta la próxima.